Pues Dios les bendiga, buenos días a todos. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. Bendito Dios, verdades bíblicas, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana, le da la bienvenida a mis hermanos por ahí en la fe, en las redes sociales, a mis amigos. Que Dios les guarde en esta casa de vida. Pues vamos a abordar un tema que para mí es importante, que en el proceso que usted va llevando espiritual entendamos por qué tenemos que darle apreciación a las cosas de Dios, por qué tenemos que darle valor, por qué es importante en la restauración personal, por qué es importante la escritura, la intervención de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, pues vamos a abordar un tema que para mí es importante. Esto es, después del proceso espiritual alrededor del mundo, vamos a decirlo así coloquialmente, desde el inicio de la fundación del mundo hasta Apocalipsis, ¿verdad? Hasta la renovación de la nueva tierra, la venida de Jerusalén, etcétera, el arrebatamiento de la iglesia, todos estos procesos que también nos habla Apocalipsis. Nos habla pues de Hebreos 9:7, dice: está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Nos habla de una pues una manera de darnos a través de Dios la salvación, pero también si nosotros no aceptamos esa salvación de Dios en nuestras vidas, si nosotros no aceptamos la reconciliación que Dios nos da a través de Jesucristo por el pecado, pues nosotros vamos a tener una consecuencia fatal. Y es importante que aquellos que ya llevan un aprendizaje espiritual, aquellos que ya llevan un proceso espiritual, pues entendamos estas cosas. Y es importante pues que lo digamos, ¿verdad? Pero para meternos en materia, podemos decir un análisis rápido de lo que es la Biblia, la Escritura. Podemos mencionar donde el diablo es echado fuera desde el cielo, ¿verdad? Porque este ángel cumplía un propósito de Dios importante, la alabanza, pero se encontró con soberbia, con altivez, el cual fue castigado por Dios, fue echado a la tierra, junto con la tercera parte de los ángeles, que se llaman ahora demonios. Dios hace, desde la fundación de la tierra, Dios hace todas las cosas, ¿verdad? Y pues le entrega a Adán y a Eva este territorio, el paraíso, la tierra, le entrega todas las cosas que en ellas están, le entrega, le da autoridad Dios sobre Adán y Eva, sobre la tierra que ellos iban a gobernar. Les da ese regalo, pues ya esa tierra, vamos a decirlo así para que usted lo vaya entendiendo, esa tierra que Dios le entrega a Adán y a Eva ya no le pertenecía tanto a Dios, ya se le entregó a Adán y a Eva para que Adán y Eva tuvieran el control absoluto de la tierra. Esa es una parte importante que vayamos a ir estudiando para llegar al análisis, la comprensión, ¿verdad? El conocimiento que Dios nos da en la Escritura. Perfecto. Pero al entregarle la posesión de la tierra a Adán y a Eva, también le dio pues un mandamiento, una orden en el cual Dios pues tiene que establecerse como máxima autoridad. Es decir, a Adán y a Eva no los hizo ermitaños para que ellos fundaran su vida, su mundo, se procrearan, etcétera, etcétera, se hicieran muchos, como dice la Escritura, y Dios estuviera lejano. No, así no fue, sino para que lo tuvieran como la autoridad máxima. Y para eso Él les dio este mandamiento que les dijo: de este árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que ustedes coman morirán. Y esta manera de interpretar esta parte es bien importante, porque nos habla de un castigo a la desobediencia. Y eso es importante, que vayamos entendiendo el proceso espiritual para que nosotros entendamos lo que es el pecado y que también nosotros cuidemos nuestra mente de la agresión del diablo. Entonces ese es el mandamiento que para nosotros pues Dios le da a Adán y a Eva, pero también para nosotros. Por eso es importante que el creyente en Dios pues conozca su palabra, para que a través de ella él pueda salir de ese mundo de esclavitud. Entonces, ¿qué pasa después?
bueno, pues los deja en la libertad a Adán y a Eva, y también los deja con esa posibilidad, esa decisión, puesto que Dios nos da ese libre albedrío, ¿verdad? Para tomar las decisiones, pienso yo, correctas, pertinentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, entra el hostigador, el mentiroso. Y ojo aquí, porque es importante que usted entienda esto. ¿Por qué? Porque siendo el padre del pecado de la mentira, si usted no tiene cuidado, usted va a caer en su propia garra del diablo. Así está establecido. Y así es la corrección. Entonces, se presenta Satanás ya en la vida de esta pareja, sobre todo con Eva, y le menciona las palabras que él escuchó también, lógico, pero que instigó a Eva para que ésta pudiera caer en el engaño, y también porque el diablo en sí, después de que fue reprendido y va a ser castigado, ¿verdad? Terminándolo a él no quería la existencia de la humanidad, es decir, odia al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios, por eso es que el diablo odia la humanidad. Entonces, después de este contexto, vemos que ya empieza a interactuar con ella, le dice, oye Eva, pues ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué te dijo Dios? A ver, dime tú, porque pues ese fruto está muy bien, mira, cómele, está bien. No, yo no puedo comer porque por Dios fui yo reprendida en esta parte de que tenemos todos los alimentos alrededor nuestro, todo el bosque es nuestro, pero solo de este árbol no puedo comer yo, y yo tengo que obedecer porque fue el mandamiento que Dios me dio, es mi autoridad de nuestro Padre. ¿Y qué empieza a hacer el diablo? Pues hostigar con lo contrario, porque le dice, no le creas a Dios, mira, cómele, el fruto está bien gozoso, mira, cómele. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como Él. Entonces tanto llega la mentira, la tentación del diablo sobre Eva, que ésta cae, que ésta fracasa, porque enteramente está habituada a la tentación que el diablo le pone enfrente, ¿verdad? Y cae, y esta por consecuencia hace caer a Adán y a Eva. ¿Por qué lo menciono así? Porque al dar este error, prácticamente lo que está haciendo Adán y Eva, prácticamente es decirle al diablo, te entrego la autoridad de la tierra, esa posesión que Dios me dio como regalo, te la entrego. Entonces el diablo es el ahora dueño de este sistema de cosas, de todo el mundo entero. El diablo ahora sí, por legitimidad, vamos a decirlo así. Él es dueño él tiene el derecho pues legal, el diablo, sobre la tierra, porque se lo entrega precisamente en ese error que comete, se lo entrega a Adán y a Eva, a Satanás. Por eso el Señor Jesucristo más adelante declara el dueño de este mundo, el padre de este mundo. Lo menciona así porque así mero es. El diablo es el padre de mentira, el padre de este sistema de cosas, el Dios de este mundo. Así se enseña el diablo en nuestra Biblia. Y por eso cuando Herodes le pregunta a Pilatos a Jesús, entonces de modo de que tú eres el Hijo de Dios, el Rey eterno, ¿dónde está tu reino? Y Jesús le dice, mi reino no es de este mundo, mi reino está en otro lugar. Lógicamente porque Cristo sabe que este reino le pertenece al diablo, puesto que fue entregado por Adán y Eva. Esa es la historia bíblica de lo que se presenta aquí. Entonces Adán y Eva le entregan el reino, la autoridad, ¿verdad? Y es por eso que el diablo es el padre de este sistema de cosas. Y el diablo, ¿cómo decir? El diablo pues hostiga a la humanidad a todo lo que se llama pecado, lo que usted debe de conocer como pecado.
todos los deseos de la carne pecaminosos, pues son pecados para Dios. Y es donde está habituado el hombre, donde está encadenado el hombre en todo esto, los deseos sexuales. Inclusive acuérdese usted de los mandamientos que Dios da. Dentro de uno de ellos explica y dice, no matarás. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Mata. Lógicamente que no lo hace tanto, como decir, por conciencia el hombre, no, sino que el hombre se apartó de la presencia de Dios cuando entró el pecado, ¿verdad? Y el velo de pecado le cerró los ojos al ser humano. No puede ver la realidad. La ignorancia, el pecado entró. ¿Y qué más puede darnos esto, hermano Rafa? Bueno, como lo dice la Escritura en Tesalonicenses, el apóstol Pablo, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, performados de esta manera, espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando entró el pecado, ese espíritu murió, está dormido pues en el ser humano, y nada más lo que hace avivar al hombre pues es el alma y es el cuerpo. No tienen ya, por eso la gente no obedece, por eso la gente vive en pecado. ¿Por qué? Porque no escucha a Dios. El pecado del hombre lo orilló, lo alejó, y el hombre no tiene ya la seguridad de escuchar a Dios por el pecado, a menos que se arrepienta. Ese es el punto. A menos que se arrepienta. Por eso tenemos que buscar la palabra de Dios, aunque nos cueste trabajo, y entender lo que es el pecado. El pecado trae muerte. Así lo dijo Dios en el principio, y todavía es una realidad. Y es importante que nosotros entendamos eso. Entonces, el ser humano natural no puede, ¿cómo decir? No puede buscar a Dios, no puede conectarse con Dios si el espíritu en el ser humano no está despierto, para que usted me entienda pues. Entonces es importante que yo lo diga así, porque por eso el hombre natural vive bajo sus deseos, haciendo lo malo, haciendo lo que el diablo le impone, a través de todos los deseos de la carne. Y lo mencionamos, la palabra dijo, no robarás. El hombre a través del diablo lo hace robar. La palabra de Dios dice, no matarás, y el hombre a través del diablo es lo que hace, mata. En la palabra de Dios, en la palabra nos dice, no desearás la mujer de tu prójimo, y el diablo a través del hombre hace que peque pues. Entonces, vamos, el diablo manipula al hombre para que viva en fracaso. Ahí está pues la historia de esto. Pero bueno, viendo todo esto y viendo que el pecado entró no por una naturaleza, ¿cómo decir? Una decisión personal de Adán y Eva, sino que fue un tercero el que contribuyó para que surgiera el pecado. Dios, como lo dice Juan 3:16, ¿verdad? Tanto amó Dios al mundo que mandó a Jesús, a su Hijo, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vamos a decirlo así, que Dios da la oportunidad de mandar a Cristo Jesús a salvar a la humanidad. Vamos a arrebatarle al diablo la autoridad que el diablo tiene. A eso lo mandó. Pero digamos pues que la autoridad que el diablo tiene sobre la tierra es verídica, es auténtica, porque a través de ese engaño Adán y Eva perdieron la autoridad sobre la tierra. Ahí está, el diablo la posee. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer a través de la Escritura? Entender el sacrificio de Dios a través de Cristo. Ya sabemos lo que surge a través de la profecía, ¿verdad? Va a mandar el Señor un Salvador del mundo para que nosotros fuésemos rescatados. Pero debemos entender también de esta manera. El diablo también sabía esta profecía, por lo cual, ¿verdad? Desde el inicio, desde el nacimiento, por decirlo así, de Jesús, del Señor Jesucristo, el diablo, vamos a decir que, ¿cómo decirlo? Sabía que iba a haber un Salvador del mundo, ¿verdad? Pero el diablo lo que quería era, pues,
que no le quitaran el tesoro y la posesión y el gobierno sobre la tierra. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer el diablo? Matar a Jesús. Pero no sabía quién era el Salvador. No sabía, el diablo totalmente no sabía. Por eso, en el capítulo número 4 en Mateo, ¿verdad? El diablo enfrenta al Señor Jesucristo, ¿verdad? O más bien hace a través de la tentación, después de que Jesús empieza su ministerio, ¿verdad? Después de 40 días, 40 noches, sabe que tiene hambre, ¿verdad? Después del ayuno, y el diablo tienta a Jesús, dice, voy a ver si es si es el Hijo de Dios, para matarlo. Entonces le hace esa pregunta: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús con la escritura le muestra también la sabiduría de la escritura. Esto quiere decir, queridos amigos, queridos hermanos en la fe, que el diablo conoce, lógico, pues estaba en el cielo y conoce toda la autoridad de Dios, ¿cómo no? Entonces el diablo le dice, si es que eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Lo cual el Señor Jesucristo le dijo, escrito está. Porque Jesús conocía las escrituras, se las escribió. Entonces le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo hostiga de tal manera que quiere, pues, darse cuenta de si ese es el Jesús para matarlo, ¿no? Entonces, a través de ese proceso de evangelización del Señor, de llevar el evangelio, ¿verdad?, a la tierra y todo eso, y también el Señor lo utiliza, Dios Padre Todopoderoso, para que a través de ese sacrificio, ¿verdad?, la muerte de Jesús pueda otra vez reconciliarnos con el Padre. Porque, vamos a decir, todo pecado merece una condena, merece un juicio, merece la muerte. Como lo dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado, la consecuencia es la muerte. Es decir, coloquialmente, a un ladrón agarrándosele infragante, se le mete a la cárcel y le dan 15 años de cárcel. Ahí está. Tiene que pagar legalmente ese ladrón. Y ya después de esos 15 años queda en libertad. Bueno, así lo mismo es el juicio, ¿verdad? Entonces, Dios Padre manda a Jesús con esto y manda a Jesús a morir en la cruz para comprarnos a nosotros a través de ese sacrificio, ¿verdad? Pero el diablo, vamos a decirlo, no lo sabía, ¿verdad? Porque si lo supiera de verdad, no lo lleva a la cruz, así de sencillo, no lo lleva a la cruz. Entonces, tanto hostiga el diablo a la gente, ¿verdad? Cuando lo apresan, pues, al Señor Jesús. Tanto hostiga el diablo a los líderes judíos también, para que apresen a Jesús, ¿verdad? Para que lo maten, para que lo lleven a la cruz. Y el diablo dice, no, ya lo maté, jeje, vamos, demonios, vamos a hacer fiesta, ya maté a Jesús. Pero aquí hay una cosa bien importante, bien bonita. ¿Por qué? Porque Cristo no hizo nada indebido. Escuche bien esto. Cristo no hizo nada indebido en contra del diablo, por decirlo así, en contra de la humanidad, porque vino, ¿verdad?, como oveja, como lo dice la Escritura, al matadero. Él vino a hacer el bien. Él fue un hombre que, híjole, me llegó hasta el corazón esto, porque esto es bien importante. Jesús entra al mundo y viene a bendecir a la gente, a hacer milagros, a portarse bien, a enseñarnos un estilo de vida diferente, bueno, positivo, sano, eterno. Entonces Jesucristo sana, libera, reprende demonios, hizo lo correcto. Entonces el diablo, ¿cómo decir?, ostenta en contra de Jesús. Jesús no se defiende, por decirlo así, para que usted me entienda. Jesús no mete las manos, porque el diablo hostiga, le vuelvo a repetir, a los romanos. El diablo hostiga al pueblo judío para que lo lleven a la muerte, a la cruz. Pues acuérdese lo que pasó ahí cuando está con Pilatos.
¿verdad? Y todavía Pilato le dice, miren, yo no he encontrado ningún juicio en este hombre no ha hecho nada malo. Y el diablo hostiga a la gente, a los líderes religiosos, para que voten en contra y lo lleven a la muerte. ¿A quién quieren ustedes? ¿Y qué gritan? ¿Qué grita la mayoría del pueblo? No, pues queremos al ladrón, ¿verdad? Queremos al ladrón. ¿Cómo se llama el ladrón? Barrabás. A Barrabás. Queremos a Barrabás, queremos a Barrabás. Fíjese nada más. Barrabás era conocido, entendamos esto, culpable, porque era ladrón y matón. Y Jesús no. Entonces el diablo hace esto para rescatar a Barrabás y matar a Jesús en la cruz. ¿Ve? Entonces es lo que sucede aquí. Entonces Jesús va al matadero por nuestro sacrificio para salvar a la humanidad. Y prácticamente el que hiciera esto, el Satanás en contra de Jesús, es como decirle, como condenar a una persona que no merece condenación. Y fue lo que el diablo hizo con Jesús. Pensó que derrotaba al Hijo de Dios. Hizo una fiesta porque dijo, ya maté a Jesús, ya maté, vamos a hacer fiesta. Pero ¿qué sucede al tercer día? Resucita el Señor Jesucristo. Y ahí es donde se da la victoria de Cristo sobre Satanás. Y después de que resucita, ¡híjole, chin! Maté al Hijo de Dios. ¡Ay, no puede ser! Y ese sacrificio en la cruz hace que Jesucristo le arrebate otra vez el poder sobre la tierra que Satanás gobernaba. Hermano, entonces quiere decir que Jesucristo tiene ahora el poder sobre la tierra. Sí, sí, sí. Jesucristo arrebató precisamente el poder a Satanás sobre la tierra. Pero ojo, desgraciadamente, aquí está el problema. Desgraciadamente, la gente no lo sabe. Y es por eso que nosotros, los predicadores, tenemos que venir a platicar estas cosas, para que la gente que vive esclava del diablo, a través del cigarro, a través tablas, a través del alcohol, de la droga, del tatuaje, la adoración a la Santa Muerte, la homosexualidad, el lesbianismo, etcétera, 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 entiendan que eso los va a llevar a la muerte igual que al diablo, y que necesitan entregar su vida a Cristo, el Salvador del mundo, para que ellos puedan tener vida eterna. Entonces, señores, mundo entero, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, de lo que el diablo nos enseñó, nos hostigó, de lo que el diablo nos atrapó, para que venga Cristo a salvarnos. Ese es el mensaje de Cristo Jesús. No más que un 70% del mundo no lo sabe. Viven sobre la idea pecaminosa del diablo, sobre los deseos, y mientras el mundo viva sobre los deseos de la carne, van a ser esclavos ya no del mundo, sino del diablo, Entonces aquí hace Dios una división, ¿verdad? Porque Dios nos rescata cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Por eso es importante que aquel pecador joven, ustedes que están aquí, los que nos están escuchando, ¿verdad? Ustedes reconozcan que lo que hicieron fue ¿qué? Fue malo. Porque también el diablo, así como Adán y Eva, les enseñó el fruto prohibido. ¿Y ustedes qué? Cayeron en las maldiciones. Hablas diciendo maldiciones, pues, en el cigarrito, papá, y todavía siguen esclavos del diablo, señores. Aguas. Todavía siguen presos del diablo, y si quieren seguir así, van a acabar en el infierno. Se los tengo que decir. Porque así como yo les vengo a traer ese plan de salvación, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquel que le interese la vida eterna tiene que cambiar su modo de vivir. Entiéndanlo, tiene que cambiar su modo de vivir.
dejar completamente el pecado para que pueda Dios obrar en la vida suya y usted sea completamente rescatado. Usted lo tiene que entender. Entonces, en varios procesos que lleve aquí, usted debe de echarle ganas para acercarse a Dios. El diablo no lo va a dejar, lógico, porque no va a querer que se le escape. Pero usted tiene que echarle ganas, aún su sueño, aún sus pecados, aún las fuerzas demoníacas. Usted tiene que poner de su parte para conocer a Dios, conocer su palabra, para que Dios despierte el Espíritu en usted y usted pueda tener esa conexión con Dios. Finalmente Dios le puede escuchar a usted y quede libre de las garras del diablo. Ahí está. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué más? Limpiarnos de toda ¿qué? Maldad. Ahí está. Entonces la pregunta es, ¿quién quiere la salvación? Y allí usted tiene que decidir, no levante la mano, decida en su mente, decida en su corazón. Y los que están despiertitos ahorita van a entender el mensaje. Y los que no comprendan estos van a estar idos, ¿verdad? Así como los zombies, aquellos que andan así, donde los gobierna esos zombies el diablo, porque no tienen sabiduría en su mente, en su corazón, porque no tienen una libertad espiritual en su mente ni en su corazón. Por eso son poseídos por el diablo, pues, así de sencillo. Entonces, sí necesitamos buscar a Dios para salvarnos de la muerte eterna. Ese es el plan de salvación para usted. Eso es lo importante que necesita usted saber. Necesitamos salvarnos, buscar de Dios, pedirle a Dios que nos ayude. Usted necesita hacerlo. No, ya no quiero el pecado, no. Yo quiero la salvación de Cristo. Yo quiero estudiar. Me voy a orar, voy a estar orando, voy a buscar mi salvación. Eso es lo que necesita hacer. Ya le expliqué todo. Entonces, Dios nos da el Evangelio a través de la Biblia para que usted se capacite. De la maldición, venga usted a la salvación. Y usted aprenda a vivir correctamente en los lineamientos de Dios. ¿Para qué? Para cuando usted acepte a Cristo como Señor y Salvador, que es lo que la Biblia nos enseña, usted otra vez vuelve, mire, se reconcilia otra vez con Dios y viene a ser hijo de Dios. ¿Y qué más? El pago para esa obediencia es la vida eterna. Vea qué bonito. Entonces Dios nos deja a través de Cristo su palabra, la Biblia, la enseñanza. ¿Para qué? Para que aprendamos la verdad correcta de Dios, la Biblia. Y no como estuve pues grabando otros videos anteriores, ¿verdad? Donde la gente a través del diablo, sí, donde la gente a través del diablo buscaba ese Dios pirata, traído por los españoles, ese Dios clon. ¿Qué es un clon? Es una copia. Entonces, ese Dios clon que trajeron los españoles a través de las imágenes, la idolatría, eso no produce milagros, señores. Yo no le puedo pedir a un monito de yeso, de madera o de papel o de bronce o de... No hablan, Salmo 115 del 4 al 8. No hablan esos seres. No, son monos, inanimados, muertos. Y ese es el Dios clon que trajo la Iglesia Católica, los españoles, a este mundo. Y por eso lo vemos así. Por eso vivimos, por eso vemos que hay fracaso en él. ¿Por qué? Porque pues ¿qué se puede decir? Un 90% de la gente pues es católica, pero su vida ¿qué? Mentira. Entonces hicieron ¿qué? Un Dios clon, un Dios falso. Porque cuando se busca el Dios verdadero, este produce frutos en el creyente. Escuche usted, produce frutos en el creyente cuando buscas al Dios verdadero de la Biblia. Restaura, cambia, alimenta, fortalece. Y llegamos a la victoria en Cristo Jesús. Porque hemos buscado al Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Al Dios, al Cristo que debe gobernar tu corazón. No el que tengas el monito en la pared. Esos no te pueden hablar ni pueden bendecir a nadie. Que te quede claro. Entonces, por eso es necesario
que tú tomes una decisión, que te entregues tu vida a Cristo, que reconozcas lo que el pecado puede hacer a ti, la destrucción de tu vida en el infierno. Y es necesario, no como amenaza, sino como advertencia, a que tomes una decisión correcta. Por eso es importante, hermano, que conozca usted el plan de salvación, que conozca la Biblia y que a través de la Biblia usted aprenda la verdad de las Escrituras, y no enseñanzas religiosas humanas contaminadas por el diablo a través de los hombres. Termino diciendo con esto, sí, porque las religiones enseñan enseñanzas de hombres, no de Dios. El bautismo, la persinada y eso no son de Dios. Eso no nos habla la Biblia, así de eso. El bautismo de los niños, pues, eso es antibíblico. Y hay muchas cosas más. Por eso es importante que busquemos la verdad únicamente en la Biblia. No me crea a mí no me crea. Créale a la Escritura, créale a Dios a través de su palabra. Por eso Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Pues queridos hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima, si Dios permite. Compartan estos videos, por favor. Dios les guarde.